Hola, ¿qué tal? Soy Andrés, bienvenidos al Pastificio de Nicola. Hoy voy a preparar cannelloni di carne. Esta es una especialidad de Lombardía, en el norte de Italia. Son rectángulos de pasta fresca rellenos de carne y ricota, bañados de una cremosa salsa bechamel y abundante queso parmesano. Para el relleno y la salsa de carne se van a necesitar 500 gramos de carne picada, 250 gramos de ricota, 100 gramos de mortadela, 350 gramos de pasata de tomate, una cebolla pequeña, una yema de huevo, 50 gramos de queso parmesano rallado, una cucharada de manteca, aceite de oliva, sal, pimienta, nuez moscada y una hojita de laurel. Se pica finamente la cebolla. En una sartén sobre fuego medio se ponen a derretir 30 gramos de manteca junto con 3 cucharadas de aceite de oliva. Se agrega la cebolla picada y se saltea hasta que adquiera un tono dorado. Se agrega entonces la carne picada y se cocina separándola con cuchara de madera hasta que haya perdido su color a crudo. Se condimenta con sal y pimienta negra molida. Se retira del fuego y se pone la mitad de la carne en un recipiente para mezclar. La otra mitad vuelve al fuego y se le agrega la pasata de tomate. La hoja de laurel, se remueve y ni bien la salsa comienza a hervir, se reduce a fuego muy lento y se cocina por unos 45 minutos. Esta será la salsa de carne. Y mientras se termina de hacer la salsa, preparamos el relleno. Se pica la mortadela finamente, y se agrega a la carne que reservamos anteriormente, que debería ya haberse enfriado. Se agrega también la ricota, el queso parmesano rallado y una yema de huevo. Por último, se condimenta con nuez moscada. Se mezcla todo muy bien con un tenedor. Una vez bien mezclado, se cubre y se reserva dentro del refrigerador. Mientras tanto, se prepara la masa para los canelones. Se ponen sobre la mesa 250 gramos de harina 4 ceros, se forma una corona y en el centro se pone un huevo, un chorrito de aceite de oliva, una pizca de sal y 2 cucharadas de agua fría para empezar. Se mezcla bien y de a poco se comienza a integrar la harina. Agrego otras 2 cucharadas de agua y comienzo a unir la harina hasta que se pueda comenzar a amasar. Y agrego las 2 últimas cucharadas de agua, son 6 en total. El agua puede agregarse toda al comienzo, pero a veces prefiero ir agregándola de a cucharadas según lo que la harina vaya pidiendo. Y se amasa hasta obtener un bollo de masa liso y suave.
Se guarda dentro de una bolsita de plástico y se deja descansar por al menos media hora. Ya descansada la masa, la vamos a estirar. Y para agilizar el trabajo voy a usar la máquina laminadora de pasta. Antes de comenzar, se aplana un poco la masa con el palo de amasar. Se coloca la masa en la máquina con los rodillos en la posición más abierta y se comienza a estirar. Luego de la primera pasada, se la dobla en 3 y se pasa por la máquina nuevamente. Se hace esto 2 o 3 veces hasta que la masa esté bien lisa. Se continúa pasando la masa por la máquina mientras se va reduciendo la separación de los rodillos, hasta que quede una masa lo más delgada posible. Una vez estirada la masa, se la corta en rectángulos de 10 por 14 centímetros. Próximo paso será preparar la salsa bechamel. En una cacerola se ponen a derretir 60 gramos de manteca a fuego entre medio y suave. Se agregan 60 gramos de harina y se mezcla hasta que esté bien incorporada. Luego se comienza a agregar medio litro de leche de a poco, cuidando de que todo esté bien mezclado antes de agregar más. Cuando la consistencia esté bastante líquida, se agrega el resto de la leche. Se continúa cocinando y revolviendo constantemente hasta que la salsa comience a espesarse. La salsa estará lista cuando se mantenga adherida a la parte de atrás de la cuchara. Se condimenta con sal y nuez moscada a gusto. Y se retira del fuego. Y ya para terminar con el relleno, se le agregan a este 6 cucharadas de la salsa bechamel. Se mezcla todo muy bien y el relleno estará listo. La salsa de carne también está lista. Se quita la hoja de laurel y se retira también del fuego. Antes de comenzar a hervir la masa para los canelones, se prepara un recipiente con agua bien helada a la que se le agrega una pizca de sal. También se le agrega un puñadito de sal al agua que ya está hirviendo. Se echan tantos rectángulos de masa como puedan flotar cómodamente en el agua. Y se cocinan por muy poco tiempo, unos 30 segundos. Se retiran y se colocan en el agua helada. Una vez que todos los rectángulos estén cocidos, se sacan del agua y se colocan sobre un paño de cocina limpio. Y se secan con otro paño dando ligeros golpecitos. Se comienza entonces a rellenar los canelones poniendo una abundante porción de relleno sobre los rectángulos de masa y luego se enrollan.
Con estas cantidades de masa y de relleno salen aproximadamente de 12 a 14 canelones. Una vez hechos todos los canelones, se unta el fondo de una fuente para horno del tamaño adecuado con un poco de la salsa bechamel y también con un poco de salsa de carne. Se colocan los canelones en lo posible sin superponer. Si es necesario, se usan dos fuentes. Se cubren con la salsa de carne y el resto de la salsa bechamel, asegurándose de que toda la pasta quede bien cubierta. Y se termina espolvoreando con queso rallado. Se coloca en la parte superior de un horno precalentado a 200 grados centígrados y se hornea unos 15 o 20 minutos hasta que se forme una capa dorada. Se retiran del horno y se dejan reposar 10 minutos antes de servir. Cannelloni di carne, un plato rico y delicioso perfecto para el almuerzo de un domingo, que seguramente a muchos les traerá gratos recuerdos. Espero que les haya gustado esta versión y les recomiendo que la prueben. Como siempre, muchas gracias por haber dedicado unos minutos para mirar este video y nos vemos muy pronto con una nueva receta. Chao, hasta luego.